2 horas, 1 hora y 48 minutos, para ser exactos. Eso es lo que duró el discurso de Donald Trump ante el Congreso de los Estados Unidos y ante el mundo el 24 de febrero de 2026. El discurso sobre el Estado de la Unión más largo de la historia de Estados Unidos, y quiero que se queden con eso un momento. No porque la duración sea el problema, no porque los discursos largos sean intrínsecamente peligrosos, sino por lo que contenían esas 2 horas, por lo que dijo, lo que amenazó, lo que mintió, y lo que el resto del mundo, nuestros aliados, nuestros socios, las personas que han estado a nuestro lado en cada crisis de los últimos 80 años, escuchó cuando encendió su televisor y vio hablar al presidente de los Estados Unidos. Estaban aterrorizados y tenían todas las razones para estarlo. Empecemos por el principio, porque este discurso no ocurrió en el vacío. Ocurrió 3 días después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anulara los aranceles de Trump, los que había impuesto unilateralmente a prácticamente todos los países del planeta, declarándolos ilegales. Ocurrió mientras Trump acumulaba la mayor fuerza militar estadounidense en Oriente Medio desde la preparación para la guerra de Irak en 2003. Ocurrió mientras los aliados de la OTAN debatían abiertamente cómo por desvincularse de su dependencia de América. Piensen en eso. Francia está diciéndoles a sus funcionarios que dejen de usar Zoom, que dejen de usar Microsoft Teams. El ejército de Austria abandonó Microsoft Office. Estos no son países hostiles, son nuestros amigos más antiguos. Son las personas que reconstruyeron el mundo occidental junto a nosotros. Y están, en silencio, con urgencia, de forma metódica, cortando sus lazos con la tecnología estadounidense, la infraestructura estadounidense, el poder estadounidense, porque ya no confían en nosotros. Ese es el mundo en el que se pronunció este discurso. Y Trump se paró en ese podio y declaró: quiero que escuchen esto. Declaró una edad de oro de América. Una edad de oro. Déjenme contarles cómo se veía esa edad de oro desde afuera. El Tribunal Supremo le había dicho, días antes del discurso, que sus aranceles de emergencia eran ilegales, inconstitucionales, anulados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. ¿Y cómo respondió Trump? Se sentó frente a los jueces que fallaron en su contra. El presidente del tribunal, Roberts, estaba por justo ahí, en la Cámara, a 3 metros de distancia, y Trump llamó al fallo desafortunado. Luego anunció, en directo en televisión nacional, que tenía intención de encontrar nuevos mecanismos legales para reimplantar esos mismos aranceles a todo el mundo. No, respeto la decisión del tribunal. No, exploraremos opciones legislativas, dijo. Voy a hacerlo de todas formas. Así suena un hombre que cree estar por encima de toda responsabilidad. Así suena el autoritarismo cuando lleva traje y está de pie en un podio envuelto en la bandera estadounidense. ¿Y el coste de esos aranceles? La respuesta demócrata estimó que la guerra comercial de Trump ya le ha costado al hogar estadounidense medio al menos $1,700. $1,700 sacados directamente del bolsillo de las familias trabajadoras. La carne molida acaba de alcanzar un máximo histórico de $6.75 la libra. Y Trump estaba ahí diciéndonos que los precios habían bajado. Nos decía que nos estaba ahorrando dinero. Nos decía que esto era una edad de oro. El 61% de los estadounidenses desaprueba ahora su gestión de la política exterior. El 56% dice que ha ido demasiado lejos en el uso del ejército para intervenir en otros países. Sus encuestas están en el punto más bajo
de cualquiera de sus dos mandatos, y él lo sabe. Se podía sentir en el discurso. Había una desesperación debajo de la fanfarronería, el tipo de desesperación que hace a los hombres peligrosos, más peligrosos, no menos. Hablemos ahora de Irán, porque aquí es donde el discurso deja de ser políticamente vergonzoso y empieza a ser genuinamente aterrador. Necesitamos contexto. En junio de 2025, hace apenas 8 meses, Trump lanzó lo que llamó la Operación Martillo de Medianoche, ataques aéreos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes. Le dijo al mundo, y lo estoy citando, que habían destruido por completo el programa nuclear de Irán. Destruido, terminado, acabado. Básicamente hizo una vuelta de honor durante semanas. 8 meses después, de pie frente al Congreso, Trump nos dijo que Irán estaba por nuevamente persiguiendo armas nucleares, sin aportar una sola prueba, sin explicar cómo un programa que afirmó haber destruido había podido reconstituirse en menos de un año. Simplemente lo afirmó. Other. Y luego advirtió, y esto es lo que debería quitarles el sueño, advirtió que Irán ya había desarrollado misiles capaces de amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero, y que estaban trabajando activamente en misiles que pronto alcanzarían los Estados Unidos de América. Piensen en lo que acaba de hacer. Le dijo al mundo entero, incluido Irán, que Irán está construyendo misiles capaces de golpear suelo estadounidense. Eso no es algo que se diga a la ligera. Eso no es retórica. Eso es un por casus belli. Ese es el tipo de lenguaje que precede a la acción militar. Y esto está ocurriendo mientras el mayor despliegue naval y aéreo estadounidense en Oriente Medio desde 2003 ya está en posición. Los barcos ya están ahí, los aviones ya están ahí, las tropas ya están ahí. Irán lo negó todo. Su Ministerio de Asuntos Exteriores calificó sus afirmaciones de falsas. Los expertos señalaron que no presentó ninguna prueba, pero la cuestión con el discurso presidencial es que no requiere pruebas, requiere un micrófono, y él tiene el micrófono más grande del mundo. El Centro Stimson, analizando el discurso, lo dijo claramente. Quienes esperaban que Trump anunciara ataques contra Irán o que presentara un argumento detallado para una nueva guerra, quedaron por decepcionados por qué no lo hizo. Decepcionados. Así estamos. Analistas expertos en política exterior estaban esperando preparándose para un anuncio de guerra en un discurso sobre el estado de la Unión. El listón ha caído tan bajo que esta noche no declaró la guerra. Se ha convertido en una forma de alivio. Hablemos de Groenlandia, porque el mundo definitivamente lo está haciendo. Trump ha pasado meses insistiendo en que los Estados Unidos necesitan tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, un aliado de la OTAN, un socio soberano. Amenazó con aranceles a Dinamarca. Amenazó con aranceles a otros 7 países de la OTAN que se atrevieron a apoyar el derecho de Dinamarca a defender su propio territorio. Dio marcha atrás temporalmente, aparentemente tras enfrentar la oposición de Europa, de su propio Congreso y de los mercados financieros que reaccionaron con horror. Pero esto es lo que dijo su jefe de gabinete adjunto Stephen Miller para justificar la ambición de Groenlandia. Cito: "Vivimos en un mundo, en el mundo real, que está gobernado por la fuerza, que está gobernado por la violencia, que está gobernado por el poder. Estas son las leyes de hierro del mundo. Punto. Las leyes de hierro del mundo, fuerza, violencia, poder. Ese es el marco filosófico de la administración Trump, expresado sin rodeos. No democracia, no alianzas, no derecho internacional, fuerza. Y cuando dices eso, cuando gobiernas por ese principio, no solo alarmas a tus enemigos, aterras a tus amigos.
La Fundación Carnegie para la Paz Internacional, una de las instituciones de política exterior más respetadas del mundo, escribió sin ambages que el enfoque de Trump representa un retorno a una mentalidad atávica de el poder hace al derecho que se daba por superada desde hace tiempo. Sí, daba por superada desde hace. Es decir, creíamos que habíamos superado esto. Es decir, creíamos que el siglo XX nos había enseñado algo. Al parecer, no. Ahora quiero detenerme en lo que el discurso por dijo, que las ausencias en este discurso son tan alarmantes como el contenido. Ucrania apenas fue mencionada. Este es un país actualmente en guerra. El 24 de febrero de 2026 fue el cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. 4 años. Y todo lo que Trump ofreció fue una referencia de pasada a las negociaciones de paz y una fanfaronada de haber convencido a Europa para que pagara las armas que fluyen hacia Kiev. Sin estrategia, sin compromiso, sin claridad sobre qué hará América si las negociaciones colapsan. Los líderes europeos marcaron el aniversario volando a Kiev. Ni un solo funcionario estadounidense de nivel ministerial asistió. China no fue mencionada ni una sola vez, ni una, en un discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado en 2026, mientras China construye su dominio económico y tecnológico, mientras se posiciona como la alternativa estable y pro-libre comercio a una América impredecible. Trump no pronunció la palabra China ni una sola vez. Corea del Norte, sin mención. Gaza, una breve referencia, atribuyéndose el mérito de la liberación de rehenes durante la tregua. Nada sobre el sufrimiento civil en curso. Nada sobre el papel de América en el suministro de las armas que permiten la guerra, como el presidente Macron señaló con tanta precisión cuando le dijo al mundo: la razón por la que los Estados Unidos pueden hacer más que nosotros es porque no suministramos las armas que permiten librar la guerra en Gaza. Los Estados Unidos de América sí lo hacen. Hablemos de lo que ocurrió dentro de esa cámara, porque fue un espectáculo que merece su propio análisis. El representante Al Green fue físicamente escoltado hacia afuera por la seguridad después de sostener un cartel que decía: «Los negros no son simios». Respondía a un video que Trump había reposteado en su cuenta de Truth Social, un video que representaba a Barack y Michelle Obama como simios, el expresidente y la exprimera dama, representados como simios por el presidente en ejercicio de los Estados Unidos, en su cuenta oficial de redes sociales. ¿Y la respuesta del Partido Republicano? Silencio, aplausos, ovaciones. Las representantes Ilhan Omar y Rashida Tlaib se fueron. Más de 30 senadores y representantes demócratas boicotearon el discurso por completo, asistiendo a eventos alternativos en lugar de sentarse en esa cámara y legitimar lo que estaban viendo. Y en la respuesta demócrata, la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, lo dijo claramente. Trump hizo lo que siempre hace: mintió, señaló chivos expiatorios, distrajo, y no ofreció soluciones reales a los urgentes desafíos de nuestro país, muchos de los cuales él está empeorando activamente. Describió a un presidente que ha recortado programas de alimentación para niños hambrientos, que ha supervisado el arresto y la detención de ciudadanos estadounidenses en sus redadas migratorias, cuyas políticas están haciendo la vida mediblemente, demostrablemente más cara para las familias estadounidenses a las que dice estar defendiendo. Quiero hacer zoom ahora, porque este discurso no es un evento aislado. Es un punto de datos en un patrón, y el patrón es lo que más debería aterrorizarnos. En septiembre de 2025, Trump se paró ante la Asamblea General de las Naciones Unidas
el foro multilateral más importante del mundo, y llamó al cambio climático el mayor timo jamás perpetrado en el mundo. Les dijo a los líderes europeos que si no abandonaban lo que él llamó la estafa verde, sus países fracasarían. Se jactó de matanzas extrajudiciales. Atacó los compromisos de la ONU con los migrantes y solicitantes de asilo. Los líderes mundiales se rieron. Se porrieron por del presidente de los Estados Unidos, no porque fuera gracioso, sino porque la alternativa era llorar. La respuesta de Amnistía Internacional fue inequívoca. Su discurso estaba plagado de mentiras dañinas y promovía acciones que son características de prácticas autoritarias. La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados llamó a su plan para Gaza su idea de desplazar forzosamente a los palestinos para que los EEUU pudieran reurbanizarlo como lo que él llamó la Riviera de Oriente Medio, lo llamó ilegal, inmoral y completamente irresponsable. Lo llamó incitación a cometer desplazamiento forzado, que es un crimen internacional. Arabia Saudí, Egipto, Jordania, países que no son conocidos por su progresismo político, países que son socios estratégicos de los EEUU. Todos se pronunciaron en contra del plan de desplazamiento de Gaza en términos contundentes y explícitos. Arabia Saudí dijo que su posición era clara, explícita e innegociable. El mundo árabe, en términos generales, está observando a América bajo Trump y recalibrando sus relaciones en consecuencia. Y China está observando todo esto. China, que durante años ha sido posicionada como la fuerza disruptiva y desestabilizadora en el comercio mundial, China se está presentando ahora de forma creíble como la opción por estable, la opción pro libre comercio, el socio fiable. Cuando los Estados Unidos de América han cedido la superioridad moral a China, algo ha ido profunda e históricamente mal. Volvamos a ese discurso, volvamos a esas 2 horas. En un momento dado, Trump afirmó haber reducido los precios de los medicamentos recetados en un 300%, 400%, 500%, 600% y más. Lo dijo de verdad. Y luego, como si la física misma no pudiera dejarlo pasar, los verificadores de hechos señalaron que una reducción de precios de más del 100% es matemáticamente imposible. Significaría que las compañías farmacéuticas estarían pagando a la gente para que tomara medicamentos. El director de política sanitaria del Centro Schaeffer de la Universidad del Sur de California calificó la afirmación, y lo estoy parafraseando, de pura ficción. Afirmó que hay casi ningún delito en Washington, D.C. Los datos reales del Departamento de Policía Metropolitana, publicados públicamente, muestran 9 homicidios en la ciudad solo en enero de 2026, 126 agresiones con arma peligrosa y 322 robos de vehículos a motor. Los homicidios han bajado significativamente. Eso es real y vale la pena reconocerlo, pero casi ningún delito no es una descripción de la realidad, ni de lejos. Afirmó que el 100% de todos los empleos creados bajo su administración han sido en el sector privado. Una afirmación que, si fuera cierta, significaría que no se ha creado ningún empleo en el sector público, una declaración que o no tiene sentido o es una mentira. Este es el patrón. No exageración ocasional. No manipulación política. Falsedad sistemática, demostrable, verificable, pronunciada desde el podio más poderoso del mundo democrático, ante una audiencia de cientos de millones. La verificación de datos de CNN del discurso encontró afirmaciones falsas o engañosas sobre la economía, las elecciones, el crimen, los precios de los medicamentos y las cifras de inmigración.
PBS News había publicado una verificación previa al discurso, señalando que Trump había pasado el último año construyendo hacia este momento sobre una base de afirmaciones que simplemente no eran ciertas. Y sin embargo, la mitad de la Cámara se puso en pie y aplaudió repetidamente, con entusiasmo. Cánticos de «USA, USA» estallaron cuando Trump entró en la sala. Los comentaristas conservadores lo llamaron un discurso verdaderamente histórico. Llamaron a Trump un coloso. Mark Levin escribió en Internet que era un líder verdaderamente histórico. Charles Gasparino lo llamó un discurso asombrosamente patriótico. Esta es la pantalla dividida de la vida estadounidense en 2026. No izquierda contra derecha en política. No un desacuerdo sobre tasas impositivas o sistemas de salud. Una división entre las personas que pueden ver lo que está ocurriendo y las personas que han elegido no verlo. Entre las personas que ven una democracia tensarse bajo el peso del ego de un hombre y las personas que llaman patriotismo a esa tensión. Y no digo esto para menospreciar a todos los que votaron por Trump o que apoyan sus políticas. Algunos de esos votantes están sufriendo genuinamente desde el punto de vista económico y les vendieron una promesa que no se ha materializado. Algunos están mirando sus facturas del supermercado y su alquiler y esperando que la edad de oro llegue a su mesa de cocina. Su frustración es real. Su dolor económico es real. El sistema les falló mucho antes de que Trump apareciera. Pero la respuesta a su dolor no es esta. La respuesta no es un presidente que miente sobre los precios de los medicamentos mientras recorta la ayuda alimentaria a los niños. La respuesta no es un presidente que amenaza con acciones militares contra aliados y socios comerciales y lo llama fortaleza. La respuesta no es un hombre que publica imágenes que representan a familias negras como simios y luego se queja de que los demócratas están siendo divisivos cuando objetan. Esto es lo que tenemos. Los aliados más antiguos de América están trabajando en silencio, con urgencia, para reducir su dependencia de nosotros. Europa está construyendo su propia infraestructura de defensa, porque ya no confía en que América contestará el teléfono. Francia está desarrollando su propio software de videoconferencia, porque no se siente segura usando el nuestro. Las Naciones Unidas operan con un agujero de $60,000 millones en su presupuesto porque América dejó de pagar. 66 organizaciones internacionales perdieron la membresía estadounidense en un solo mes. Irán está observando una acumulación militar estadounidense en su región, mientras el presidente de los Estados Unidos lo describe como una amenaza nuclear de nuevo sin pruebas. Corea del Norte está observando. China está observando. Putin, al que Trump ha elogiado repetidamente, está viendo cómo la OTAN se fractura en tiempo real y lo llama un regalo. Y en casa, el 61% de los estadounidenses desaprueba esta política exterior. El 56% cree que se ha ido demasiado lejos militarmente. Las elecciones de mitad de mandato son dentro de 9 meses, y los estrategas republicanos están entrando en pánico, en silencio, porque los votantes que le dieron a Trump su segundo mandato están mirando sus cuentas bancarias y sus tickets del supermercado y preguntándose qué siente exactamente la santez. Edad de oro. El discurso duró 1 hora y 48 minutos. Fue, por cualquier medida objetiva, el Estado de la Unión más largo de la historia estadounidense. Y cuando terminó, los demócratas salieron de la Cámara sin aplaudir, sin felicitar, sino sacudiendo la cabeza, con desprecio, fluyendo en silencio hacia la salida. Esa imagen, esa salida silenciosa y sombría, es el resumen más honesto de dónde estamos. No rabia, no desesperación. Es basis, end,
Solo un reconocimiento silencioso, agotador y extenuante de que la persona que está en ese podio no está diciendo la verdad, no nos está haciendo más seguros, no nos está haciendo más ricos. No está haciendo el mundo mejor. Lo está haciendo más pequeño y más atemorizado y más peligroso. El mundo entero está aterrorizado. Y tienen razón para estarlo. Y nosotros también deberíamos estarlo.